Siempre me había considerado la responsable, la hija en la que se podía confiar. Soy Emma, y desde que tengo memoria, mi papel en la familia había sido el de intervenir cuando algo salía mal. Ya fuera ayudando a mi mamá a manejar sus finanzas cuando batallaba con las cuentas, o haciendo recados para mi papá cuando él no se daba la molestia, siempre se contaba conmigo. Pero lo que ellos no entendían, lo que rara vez dejaba que alguien viera, era el precio que eso me costaba. El agotamiento, los sacrificios constantes, el resentimiento tácito que se había ido acumulando con los años. Estaba cansada, pero lo guardaba para mí porque no podía permitirme parecer débil, especialmente ante Sophie. Sophie era mi hermana menor y la amaba con pasión. Compartíamos un lazo, como suele suceder entre hermanas, pero nunca fue del todo equitativo. Ella era el espíritu libre, la que nunca se molestaba en cumplir reglas o asumir responsabilidades. Yo era la práctica, la planificadora, la que siempre se aseguraba de que todo estuviera en orden. De pequeña, Sophie era la que metía la pata, ya fuera por romper el toque de queda o por organizar fiestas mientras nuestros padres estaban fuera. Nunca pensaba en las consecuencias de sus actos. Yo, en cambio, siempre pensaba 10 pasos adelante, intentando mantener unida a la familia, tratando de que todo funcionara sin problemas. Admito que solía resentirla por ello. ¿Por qué siempre tenía que limpiar sus desastres? ¿Por qué tenía que ser yo quien mantuviera todo junto cuando ella simplemente dejaba que la vida pasara sin enfrentarse a verdaderas consecuencias? Pero, al mismo tiempo, no podía evitar protegerla. Era mi hermana, mi hermanita. Me correspondía cuidarla, incluso si eso significaba ponerme al final de la lista. Cuando cumplí 30, ya tenía una carrera sólida. Trabajaba en marketing y, aunque no era la vida glamorosa que había imaginado de niña, era buena. Tenía ingresos estables, un modesto departamento en un barrio tranquilo y una rutina en la que podía confiar. Había construido esa vida desde cero. Cada pequeña victoria era un peldaño hacia la estabilidad con la que siempre había soñado. Había trabajado duro por cada cosa que poseía y estaba orgullosa de lo que había logrado. Pero luego estaba Sophie. Incluso a los 27, ella no había encontrado su camino. Saltaba de trabajo en trabajo, sin quedarse lo suficiente en ningún lugar como para avanzar. Vivía con nuestra mamá, pidiendo dinero constantemente, y el dinero siempre se acababa antes de que ella pudiera siquiera explicar para qué era. Quería ayudarla, de verdad lo intentaba, pero cuanto más la ayudaba, más me daba cuenta de que no valoraba el esfuerzo que yo ponía. Nunca era suficiente. No comprendía el valor del trabajo duro porque nunca tuvo que aprenderlo. Siempre había una excusa a algo o alguien a quien culpar, pero era siempre lo mismo. Sophie nunca asumía la responsabilidad de su vida. Una tarde, estaba sentada en mi escritorio, sorbiendo mi segunda taza de café del día, cuando recibí un mensaje de texto de Sophie. Era corto y directo, como todo lo que ella enviaba. Oye, ¿puedo usar tu tarjeta de crédito? Estoy en un apuro y solo necesito cubrir unas cuantas cosas. No era la primera vez que me pedía un favor así. Al principio, dudé. Mi tarjeta siempre era mi responsabilidad y había estado trabajando duro para pagar mis propias deudas. Pero algo en su mensaje me hizo dudar. Quizás esta vez era diferente. Quizás necesitaba ese impulso para salir adelante. Miré la pantalla, mordiéndome el labio. No quería ser la hermana que dice que no, la que siempre tenía que trazar una línea firme. No quería parecer fría o insensible. Había pasado mi vida justificando su comportamiento, creyendo que algún día ella cambiaría. Quizás ese sería el momento. Lo pensé un poco más, sintiendo el peso de la decisión. Mi mano se detuvo sobre el teléfono, pero finalmente envié el mensaje. ¿Está bien? Pero asegúrate de pagarme pronto, ¿de acuerdo? Ya podía imaginar la expresión en su rostro al recibir el mensaje. Se sentiría aliviada, incluso agradecida. Quizás esta vez las cosas serían diferentes. Quizás cambiaría. No pasó ni una hora cuando recibí la primera notificación de mi banco. Se había realizado un cargo,
$300 en una boutique. Al principio, no le di mayor importancia. Sophie siempre estaba de compras, encontrando algo lindo que no podía resistirse a comprar. Pero luego llegó otra notificación, y otra. Los montos seguían aumentando. $500 en una tienda departamental, $1,200 por una entrada a un concierto, y luego varios cargos más en diversos establecimientos que no parecían correctos. Mi estómago se hundió. Revisé mi teléfono de nuevo, esperando haber malinterpretado algo. Pero no, todo estaba allí. Más de $8,000 en cargos se habían acumulado en mi tarjeta de crédito. Sentí como mi corazón aceleraba mientras mi mente intentaba entender lo que acababa de ocurrir. Esto no era unas cuantas cosas, como había dicho Sophie. No era simplemente un pequeño favor. La había confiado, y ahora ella había abusado de esa confianza. Intenté llamarla, pero no respondió. Le envié un mensaje exigiendo saber qué diablos estaba pasando. ¿Qué hiciste? Me están llegando notificaciones de cargos en mi tarjeta. Más de 8,000, Sophie. ¿Qué demonios está pasando? La respuesta llegó momentos después. Relájate, no es para tanto, te pagaré, estás exagerando. Sentí como se me apretaba la mandíbula al leer el mensaje. ¿Relajarte? ¿Exagerar? Esto no es relajarse, esto es fraude. Tomaste mi tarjeta sin pedir permiso y cargaste miles de dólares. No fue un error, es robo. La respuesta de Sophie fue casi inmediata. No es robo si somos familia. Deberías saber que te pagaré. ¿Por qué actúas así? Sus palabras me golpearon como un bofetón. Ahí fue cuando se cruzó la línea. Yo no era su banco, y ya no iba a permitir que me trataran como una alfombra. Le había dado el beneficio de la duda durante demasiado tiempo, pero esta vez era diferente. No iba a permitir que me pisoteara de nuevo. Miré mi teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de ira e incredulidad. No podía dejarlo pasar. No podía permitir que se saliera con la suya, no esta vez. No iba a seguir justificando a Sophie. Era hora de un cambio. He terminado, me susurré mientras miraba el mensaje, sintiendo finalmente el peso de la situación. Ya no seré tu banco personal. A la mañana siguiente, desperté con la misma sensación de zumbido en el pecho con la que me había dormido. El peso de los cargos de Sophie en mi tarjeta seguía siendo demasiado para ignorar. Había intentado dejarlo pasar, convencerme de que estaba exagerando. Pero entonces, mientras tomaba mi café, llegó otra notificación del banco. Otro cargo de $450 por una escapada de fin de semana que ella había reservado. Todo a mi nombre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Intenté llamar a Sophie de nuevo, mis dedos temblorosos mientras marcaba su número. Sonó varias veces antes de que se fuera al buzón de voz. Miré la pantalla, esperando que ella enviara algún mensaje con alguna excusa, alguna disculpa a medias. Pero no hubo nada. Pasaron unos minutos y la tensión en mis hombros se hizo más intensa. Envié otro mensaje, esta vez más urgente. Sophie, necesito que me llames. Ahora mismo. ¿Qué está pasando con estos cargos? Seguía sin respuesta. Decidí que no podía esperar más. Tomé mis llaves, cerré la puerta de golpe y me dirigí a su departamento. El aire afuera se sentía inusualmente frío, como si tratara de infundirme algo de sensatez. Pero yo ya había dejado de intentar entender nada. Necesitaba respuestas. Cuando llegué a casa de Sophie, toqué fuertemente la puerta, con la paciencia casi agotada. Pasaron unos instantes antes de oír el sonido de pasos, y luego la puerta se abrió lentamente. Allí estaba Sophie, con una sudadera desaliñada y luciendo como si acabara de salir de la cama. «¿Emma?», dijo parpadeando adormilada. «¿Qué haces aquí?» «No me vengas con juegos, Sophie», le dije bruscamente, empujándome dentro del apartamento. «Necesito que me expliques por qué cargaste más de $8,000 a mi tarjeta de crédito». Sus ojos se abrieron un instante, pero luego se encogieron en un encogimiento de hombros, y una sonrisa perezosa se dibujó en su rostro. «Ay, vamos, no es para tanto. Solo la usé para cubrir unas cosas. Ya sabes cómo es.
Sentí como la sangre subía a mi cara. ¿Usarla? Has dejado mi cuenta en cero. Sophie, eso es robo. ¿Robo? En serio, Emma, somos familia. No es robo si somos familia. Se rió como si fuera una broma, como si yo fuera la que estuviera exagerando. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé mirándola, sin palabras por un momento. ¿Esa es tu excusa? ¿Somos familia? Sophie, no puedes simplemente tomar lo que quieras porque piensas que yo te rescataré. Esto no está bien. No seas tan dramática, dijo Sophie, retrocediendo hacia el sofá y dejándose caer como si nada estuviera mal. Te pagaré. Solo cálmate. Estás exagerando. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si un cuchillo se retorciera dentro de mí. ¿Exagerando? No estaba segura de si me enfadaba más por sus palabras o por el hecho de que las dijera tan a la ligera. ¿Crees que estoy exagerando? Esto no es solo un error pequeño, Sophie. Has estado usando mi tarjeta como si fuera tuya. Yo confié en ti. No confías en mí, Emma. Nunca lo has hecho, me interrumpió con tono defensivo. Siempre tratas de controlar todo, haciéndome sentir que soy la que falla. Pero no es que yo tenga opción. Necesitaba comprar cosas y tú siempre has tenido dinero. ¿Por qué crees que siempre recurro a ti para pedir ayuda? Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Se me apretó la garganta, apareciendo ese familiar pinchazo de culpa, pero lo aparté. No soy tu banco personal, Sophie. Y esto es robo, simple y llanamente. Has cruzado la línea. Sophie resopló, rodando los ojos como si estuviera tratando con una niña. Estás siendo dramática. Te pagaré, te lo juro. ¿La vas a dejar así? ¿Qué importa? ¿No tienes dinero? Sentí mi pulso acelerarse, la descaro de ella, actuar como si nada pasara. Lo que importa, Sophie, es que me has aprovechado durante años y ya no permitiré que lo sigas haciendo. ¿Crees que te debo esto? ¿Que debería dejarte pisotearme? No. Esto se acabó. Vas a arreglar esto, o me aseguraré de que haya consecuencias. Se rió de nuevo, pero esta vez había un tono más oscuro en su voz. ¿Consecuencias? ¿Vas a hacer un escándalo por esto? Eres mi hermana. No puedes arruinarlo todo. Yo no estoy arruinando nada, le respondí, mi voz quebrándose de emoción. Tú has estado robándome, Sophie, y ya no voy a fingir que está bien. Necesitas pagarme, y si no lo haces, me aseguraré de que lo hagas. Sophie se puso de pie de repente, sus ojos ardiendo de furia. ¿En serio vas a denunciarme? ¿Eso es lo que vas a hacer? No vacilé. Sentí algo en mí romperse, una pieza final del rompecabezas encajando. Esto no era solo por el dinero. Se trataba de respeto, de límites. Había pasado años permitiendo que Sophie me pisoteara, haciéndome sentir culpable por poner límites. Pero ya no más. Sí, lo haré, dije con firmeza, mirándola a los ojos por primera vez con una determinación clara. Estoy cansada de ser tu red de seguridad. Confié en ti y me traicionaste. Si no me reembolsas, tomaré medidas. Su rostro se enrojeció de ira, los puños apretados a los costados. Eres una traidora, Emma. No puedo creer que me hagas esto. Somos familia. No puedes hacerme esto. Pero ya estaba sacando mi teléfono, marcando el número de la policía. Sentía el corazón acelerarse, el peso de la decisión asomándose, pero ya no había vuelta atrás. Los ojos de Sophie se agrandaron al verme hacer la llamada, su enojo cediendo ante algo más oscuro, algo que no podía identificar. Está bien, escupió. Adelante. Pero te arrepentirás. Te arrepentirás cuando yo no esté. No respondí. Simplemente presioné el botón de llamada, observándola retirarse entre su enojo y frustración. Y por primera vez, no sentí culpa ni vacilación. Estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes al reporte policial se sintieron como un torbellino, una corriente constante de caos que se fundía en un largo y tenso instante. Sophie había desaparecido de mi vida por completo después de que denunciara el caso, o al menos así se sentía. Ignoraba todos mis mensajes, llamadas, cualquier intento de acercarme.
Solo podía imaginar el berrinche que estaba armando a sus espaldas, pero yo no iba a dar marcha atrás. Había terminado de ser su facilitadora. Esa era la línea que había trazado, y no la borraría. Pero las repercusiones no terminaron con el silencio de Sophie. Mi familia se involucró. Los mensajes de mi madre comenzaron a llegar el mismo día que presenté el reporte. Su preocupación disimulada tras una capa muy fina de decepción. «Emma, ¿qué estás haciendo? ¿Denunciar a tu hermana? Estás destrozando a la familia. Sabes que ella está pasando dificultades, ¿verdad? Siempre lo ha estado. Esto es demasiado, ¿no crees?» Sus palabras dolían más de lo que quería admitir. Ahí estaba de nuevo, siempre protegiendo a Sophie, siempre justificándola. Mi madre no podía ver el panorama completo. Estaba tan acostumbrada a poner las necesidades de Sophie por encima de todo, incluso de las mías, que no entendía lo que se sentía haber sido llevada al límite durante años. «Mamá, esto no se trata de que Sophie esté pasando dificultades. Se trata de que ella se aprovecha de mí, me miente y me roba. No lo entiendes. Lo entiendo más de lo que crees, Emma. Pero así no se hacen las cosas en esta familia». Su tono estaba tan cargado de culpa que casi me dio lástima, pero ya no podía permitirme sentirlo. No cuando mi estabilidad financiera estaba en juego. No iba a ser su saco de boxeo para siempre. Nunca había sido tan clara en nada de mi vida, y no iba a permitir que la culpa me suavizara ahora. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro cuando mi padre llamó. No había sabido de él directamente en meses, pero allí estaba, al otro lado de la línea, sonando demasiado casual para mi gusto. «Hola, Em. Me enteré de lo de Sophie. Pensé que querrías hablarlo antes de que se descontrolara». Su voz era calmada, contenida, casi distante. Exactamente como lo recordaba cuando no quería involucrarse. Sentí que se me revolvía el estómago. No estaba preguntando por cómo me sentía, sino tratando de que revirtiera mi decisión. «Papá, no voy a cambiar de opinión. Ella me robó. Va a enfrentar las consecuencias». «Estás siendo demasiado dura, Emma. La familia debe mantenerse unida. Es tu hermana. Esto va a arruinarla». Casi me rió de lo irónico que era. ¿Demasiada dura? No tienes idea de lo que es ser dura. He pasado toda mi vida arreglando los desastres de Sophie. Y ahora, cuando llega el momento de que ella enfrente las consecuencias, actúas como si yo fuera la que exagerara. No lo entiendes, papá. Yo he sido la que ha estado limpiando sus desastres durante años. He sido su red de seguridad. Y ahora es mi turno de protegerme a mí misma. Emma, esa no es la manera en que quieres manejarlo. La vas a perder para siempre. Y ahí estaba. La manipulación definitiva. Intentaba hacerme sentir culpable por perder a mi hermana, por romper algo que ni siquiera sentía que tenía. Durante años, Sofía había usado el vínculo familiar como escudo, escondiéndose tras la excusa de «somos familia», cada vez que cruzaba la línea. Y ahora, mi padre quería que hiciera lo mismo. «Tal vez deba perderla, papá», dije en voz baja, mi tono delatando la calma aparente. «Tal vez deba dejar de permitir que ella me quite todo. No soy la única que puede equivocarse». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, antes de que él hablara de nuevo, con voz más baja. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Emma, porque dudo que ella te perdone jamás». No supe si era una advertencia o una amenaza, pero, de cualquier forma, me hizo estar más segura de mi decisión. Ya no podía seguir cargando con el equipaje de los demás, ni siquiera el de mi familia. Sin embargo, Sophie no tardó en responder. Días después, finalmente se puso en contacto. No fue mediante un mensaje de texto, como esperaba, ni tampoco una llamada telefónica. No, Sophie fue más directa. Se presentó en mi apartamento. Estaba sentada en el sofá, revisando mis correos electrónicos, cuando oí un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, y por un instante, mi corazón dio un vuelco. Luego me levanté, caminando hacia la puerta con una sensación de inevitabilidad. Ya sabía quién era.
Cuando abrí, ahí estaba Sophie, de brazos cruzados, con la cara llena de desafío. Sus ojos estaban rojos, y su habitual seguridad había desaparecido, reemplazada por algo crudo y vulnerable que no solía ver. «Emma, necesito hablar contigo», dijo con una voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Al principio no dije nada. Solo me quedé ahí, mirándola, esperando que continuara. Pero había en ella una desesperación silenciosa que no podía ignorar. «Sé lo que estás haciendo», dijo casi en un susurro. «Y lo entiendo. Pero no sé por qué me haces esto. Siempre has estado para mí. Creí que podía contar contigo. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo, no esta vez». Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. «Sophie, he estado allí para ti durante años. Siempre he intentado sacarte de cada lío, pero nunca has aprendido. Y esto es la gota que colma el vaso. Usaste mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Tomaste mi dinero. ¿Y crees que simplemente lo voy a perdonar? No quise hacerte daño», suplicó, con los ojos llenos de emoción. Estaba desesperada. «No entiendes, Emma. Me estaba ahogando. No sabía a quién más acudir. ¿Y tú? Tú siempre me respaldaste». Sus palabras, esa súplica en su mirada, me hicieron dudar. Quería creerle. Quería pensar que, tal vez, finalmente comprendía las consecuencias de sus actos. Pero, de la misma manera, la sensación familiar de traición volvió a invadirme. «Ese es el problema, Sophie. Siempre he estado para ti. Siempre te he dejado pasar. Y ya no puedo. No puedo seguir permitiendo que me destruyas». Escuché un sollozo silencioso al otro lado de la puerta. «No sé qué hacer, Emma, no lo sé. No tengo a nadie más a quien acudir. Solo tienes que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste, Sophie». Esas palabras fueron como clavos, fríos y definitivos. «Eso es lo que estoy haciendo ahora. No puedo seguir pretendiendo que todo se solucionará si solo me pides perdón. He pasado mi vida arreglando tus errores, pero ya no voy a arreglar esto por ti. Tendrás que solucionarlo tú sola». La llamada se cortó bruscamente. Me sentí vacía, como si algo que ni siquiera sabía que sostenía se hubiera arrancado de mí. Pero esa sensación de vacío ya no era una sorpresa. Era algo a lo que me había resignado en las últimas semanas. 3 días después, recibí una carta por correo. Venía del abogado de Sophie. La miré durante varios minutos antes de abrirla, sintiendo el peso del sobre en mis manos. Dentro, había una carta que detallaba el acuerdo. Sophie se comprometía a reembolsar el monto total, pero había una condición. Quería pagarme en cuotas, pequeñas, distribuidas a lo largo de unos meses. Quería evitar la cárcel y esperaba que esa oferta me convenciera de retirar la denuncia. La ira volvió a crecer, más rápido de lo que esperaba. Esto no era solo un pedido de disculpas, era otro intento de manipulación. Trataba de escabullirse de la situación, tal como siempre lo había hecho. El patrón era demasiado familiar. Dejé la carta a un lado y respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión apretándome. Este era el momento, el punto de inflexión que tanto había temido. ¿La dejaría librarse? ¿Le mostraría piedad o me mantendría firme? A la mañana siguiente, fui a la comisaría y pedí hablar con el oficial a cargo de mi caso. Necesitaba tomar una decisión y tener claridad. Al entrar en la oficina, vi al oficial que había tomado mi denuncia semanas atrás. Me reconoció de inmediato. «Emma, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa cortés, aunque se notaba cierta preocupación en sus ojos. «He decidido», dije con voz firme. «No voy a retirar la denuncia. Sophie debe enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Esto ya no lo puedo dejar pasar». El oficial asintió, tomando nota. «Entendido. Si estás segura, procederemos con el caso». Y eso fue todo. Había tomado mi decisión. Sophie enfrentaría las consecuencias de sus actos, sin importar cuánto suplicara o pidiera clemencia. No iba a dejarme manipular nunca más.
Ya no iba a ser yo quien sostuviera todo para ella. Al salir de la comisaría, me sentía más ligera, aunque el peso de lo que había hecho aún estaba presente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Las semanas siguientes transcurrieron como un lento y constante desmoronamiento de todo lo que creía saber sobre mí, mi familia y la persona que siempre había intentado proteger. Había tomado mi decisión. Sofía enfrentaría las consecuencias de sus actos, y yo ya no sería la que arreglara sus desastres. Pero, aún al alejarme de la comisaría, no podía quitarme de encima la extraña sensación de inquietud en lo más profundo de mi ser, una mezcla de alivio y tristeza que no sabía cuál prevalecería. Sofía no tomó bien la noticia. Los días siguientes estuvieron marcados por sus intentos desesperados de disculparse y arreglar las cosas. Me llamó varias veces, incluso en horas extrañas, pero yo no pude ni levantar el teléfono. La culpa que intentaba imponerme aún resonaba en sus mensajes, y yo me mantenía firme. La vi enfadada, herida como nunca antes. Lo esperaba, claro, pero no lo hacía menos doloroso. Una tarde, recibí otra carta del abogado de Sofía. Esta vez era una solicitud formal para reunirnos, un ruego para discutir su plan de reembolso y la posibilidad de resolver el asunto fuera de los tribunales. Lo medité por un momento y tomé una decisión. No habría más negociaciones. Ya le había dado la oportunidad de enmendarse. La carta fue a la papelera sin abrir. Ya se notaba la tensión en otros aspectos. Mi madre, que había permanecido en silencio durante toda la odisea, comenzó a llamarme con más frecuencia. Quería hablar de Sofía, decirme que ella estaba realmente pasando por un mal momento y que tal vez debía reconsiderar mi decisión. «Emma, no estás siendo justa», me dijo una noche, con la voz temblorosa. «Estás destrozando a nuestra familia. Nunca fuiste de las que se rinden. ¿Por qué haces esto ahora?» «Mamá, esto no se trata de justicia. Se trata de límites», respondí con calma, aunque sentía ese conocido pinchazo de culpa. Sofía ha cruzado la línea. Tiene que aprender que sus acciones tienen consecuencias. Pero es tu hermana. Se supone que debes ayudarla. Ya la he ayudado demasiado. He pasado años permitiendo que se aproveche de mí, y ya no voy a ser su red de seguridad. Pude escuchar el suspiro de mi madre, pero ya no discutió. Ambos sabíamos que esa pelea no la iba a convencer. Yo era más fuerte ahora, más segura de mi propio valor, incluso si eso significaba perder a alguien a quien siempre traté de proteger. Las fechas de la corte se acercaban, y cada día la realidad se hacía más clara. Sofía aún no me había contactado directamente. No sabía si eso significaba que se rendía o si seguía tramando alguna forma de salir del lío que había creado. De cualquier manera, sentía que poco a poco se aligeraba la carga que llevaba. El día de la audiencia, entré al edificio con mi abogado a mi lado, tranquila, serena y más preparada que nunca. La sala era fría y estéril, pero sentí una extraña sensación de empoderamiento. Ya no tenía miedo. Esto no se trataba de venganza ni de herir a Sofía, sino de defenderme, de asegurarme de que se respetaran mis límites, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. Cuando Sofía finalmente apareció en la sala, su expresión era algo que nunca había visto. Estaba pálida, con los hombros caídos en señal de derrota, y sus ojos mostraban una sombra de vergüenza. Por un instante, casi sentí compasión por ella. Casi. Pero recordé los años de manipulación, las incontables veces que había cruzado límites esperando que yo lo perdonara. Esta era su hora de rendir cuentas. Sofía no habló durante la audiencia. Permitió que su abogado se encargara de todo, negociando los términos de su plan de reembolso. Los detalles no eran bonitos y el proceso fue arduo, pero necesario. La obligaban a enfrentar las consecuencias de sus actos, y ningún llanto o súplica iba a cambiar eso. Me senté en silencio, con las manos cruzadas frente a mí y el corazón firme. Al final, el juez falló a mi favor. Sofía tendría que reembolsar el monto total en cuotas,
y el caso se cerraría. Sin cárcel, algo que había esperado, pero sin realmente esperarlo. Pero la verdadera victoria no fue el dinero. Fue saber que finalmente había establecido el límite que necesitaba, y lo había hecho sin mirar atrás. Pasaron semanas tras la audiencia, y las llamadas de Sophie cesaron. No hubo más mensajes ni intentos de hacerme sentir culpable. No volví a saber nada de ella, y por extraño que pareciera, empecé a aceptar ese silencio. Había dejado de lado la idea de salvarla, de arreglar nuestra relación. Ahora, Sophie debía salvarse a sí misma. Tomé el dinero que recibí de su primer pago y lo deposité en ahorros. Un pequeño pero simbólico gesto de recuperar mi independencia. Finalmente, se instaló en mí esa sensación de paz que tanto había anhelado. Ya no era responsable de los errores de Sophie. No tenía nada más que demostrar. Unos meses después, me encontré con Sophie en una cafetería. Se veía diferente, más desgastada, como si el peso de todo la hubiera alcanzado. Nos saludamos torpemente, y por primera vez, vi un atisbo de la persona en la que podría convertirse si lo intentaba. No era perfecta, nunca lo sería, pero por primera vez en años, no sentí la necesidad de rescatarla. «Lo siento, Emma», dijo en voz baja, casi como una confesión. Por todo lo que he hecho». Asentí. «Lo sé, pero debes seguir haciendo las cosas bien. Por ti misma». Ella asintió y nos despedimos sin más palabras. No hubo una gran reconciliación, ni un cambio dramático en nuestra relación, pero sí quedó una silenciosa comprensión. Quizás algún día las cosas fueran distintas entre nosotras, quizás no. Pero eso ya no dependía de mí. Había soltado el pasado, y por primera vez en mi vida me sentí libre.